Hay lugares en lo más profundo de los bosques de Pensilvania donde el tiempo se desvanece. El bosque crece espeso y nudoso, tragándose la luz, sofocando el sonido. Mi padre siempre decía que aquellos bosques estaban vivos, aunque no como se supone que debe estarlo un bosque. Heredó la cabaña familiar de un tío lejano, una estructura vieja y flácida que parecía sostenerse a duras penas. Él la llamaba rústica. Yo la llamaba ataúd hecho de madera podrida y arrepentimiento. La odié en cuanto nos mudamos. Mi hermana Emma y yo no teníamos elección. Mamá se había ido hacía tiempo, dejándonos en las garras de nuestro padre, un hombre cuyos estados de ánimo eran como el tiempo en las montañas, repentinos, violentos e imposibles de predecir. La cabaña se convirtió en nuestra prisión. Sus paredes gemían como un animal enfermo cada vez que soplaba el viento, y soplaba a menudo. Lo peor del lugar era su silencio. La mayor parte del tiempo ni siquiera se oía el piar de un pájaro o el susurro de las hojas. Solo ese silencio interminable y antinatural, como si los propios árboles contuvieran la respiración. Por la noche, ese silencio se hacía más denso. Presionaba contra la cabaña a través de los huecos de la madera, hasta que parecía que me exprimía el aire de los pulmones. En invierno, las cosas empeoraron. La primera tormenta de nieve de verdad llegó a finales de diciembre, un manto espeso y húmedo que sepultó el viejo camino de tierra que llevaba a la cabaña. Nos quedamos tirados, rodeados de kilómetros de bosque helado. Mi padre parecía casi satisfecho con este aislamiento. Se pasaba el día cortando leña, amontonándola más de lo necesario, murmurando algo en voz baja mientras el hacha golpeaba una y otra vez. Aquella noche, la tormenta aullaba fuera y yo me quedé despierto escuchando el fuego que chisporroteaba en la estufa de leña. Emma estaba acurrucada en el sofá, sepultada bajo un edredón, con la respiración entrecortada y cálida. Mi padre estaba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad más allá del cristal deformado. Lo hacía a menudo, observando el bosque, como si esperara que algo saliera de él. Fue el grito lo que rompió el silencio. Nunca había oído nada igual, agudo e inhumano. Se propagó por el viento, subiendo y bajando como si alguien o algo gritara de dolor. El sonido me congeló donde estaba sentada, con el corazón acelerado y el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Mi padre no se movió ni se inmutó. Se quedó mirando por la ventana. Luego, lentamente, se levantó. No dijo nada mientras cogía el rifle de al lado de la puerta y salía a la nieve. Le observé desde la ventana, mientras su figura desaparecía en la espesa nevada. Permanecí allí sentada durante unos minutos, con el sonido de mi respiración fuerte en la quietud. Entonces, volví a oír el grito. Esta vez estaba más cerca. No podía explicarlo, pero sabía que lo que había hecho aquel sonido no era humano. Mi padre regresó después de lo que parecieron horas, con sus botas dejando vetas de nieve en el suelo. Tenía la cara pálida y los ojos más oscuros que nunca. Sin decir palabra, cerró la puerta y empezó a meter más leña en la estufa. Le oí murmurar de nuevo, pero no pude distinguir las palabras. Algo cambió aquella noche. Al día siguiente, el bosque fuera de la cabaña parecía diferente. La nieve estaba intacta, salvo por unas huellas profundas, largas y retorcidas, que parecían pezuñas pero no estaban del todo bien. Rodeaban la cabaña, se abrían paso por la arboleda y desaparecían en el bosque. Intenté ignorarlas. Intenté convencerme de que eran huellas de animales, distorsionadas por el viento. El bosque ya no parecía vacío. Parecía que nos estuviera observando. Esa noche empezaron los ruidos, suaves al principio, pasos lentos y deliberados fuera de la cabaña. El sonido rodeó la casa, cada vez más fuerte, más cerca, hasta que fue inconfundible. No era un animal. Eran pasos pesados, de dos piernas, que se alejaban del alcance de la luz de la chimenea.
Me senté en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho y los pelos de punta. Entonces empezaron los golpecitos. Provenían de las ventanas, ligeros golpecitos rítmicos que se movían de un lado a otro de la cabaña. No quise mirar. No quería ver lo que había fuera. Pero mis ojos me traicionaron y se dirigieron a la ventana más cercana. Allí, más allá del cristal, había una sombra. Una figura. Era alta, imposiblemente alta, y su silueta se perfilaba contra la nieve. Pude ver el débil brillo de sus ojos, pálidos y fríos, mirándome fijamente. Aparté la mirada, temblando, con un sudor que me erizaba la piel a pesar del aire helado. El golpeteo cesó. Me quedé allí sentada, congelada, con todos los músculos del cuerpo inmovilizados. Oía chisporrotear el fuego, crujir la madera, pero ningún otro sonido. Entonces lo sentí, como si algo respirara justo detrás de mí, frío y húmedo contra mi nuca. Lentamente, giré la cabeza. No había nada. Aquella noche no dormí. Emma tampoco. Nos acurrucamos juntas en el sofá, escuchando el silencio mientras la tormenta seguía arreciando fuera. Mi padre se quedó junto a la ventana, con el rifle en el regazo y la mirada perdida en el bosque. A la tercera noche, la situación empeoró. Volvieron los pasos, esta vez más fuertes, hasta la puerta. Luego llegó el sonido de arañazos, garras largas y deliberadas que se arrastraban por la madera, lo bastante lentas como para ponerme los dientes de punta. Miré la puerta, rezando para que resistiera, pero sentí la misma presión de vacío que había sentido antes. Era como si hubieran succionado el aire de la cabina. Y entonces lo oí. Era mi propia voz, llamando desde fuera. «¡Déjame entrar!». Las palabras eran planas, sin emoción, pero era yo. Se me heló el estómago mientras tapaba los oídos de Emma con las manos, intentando bloquearlo. Se repitió, más fuerte esta vez, resonando en el claro. «Déjame entrar». Sabía que no debía mirar. Mi padre me había dicho que nunca mirara, oyera lo que oyera. Me quedé mirando el fuego, obligando a mi respiración a ralentizarse, repitiéndome que no era real. Pero las paredes de la cabaña crujieron, las sombras se alargaron y juraría que sentí temblar el suelo cuando algo pesado se movió justo fuera. Cuando llegó la mañana, la nieve había cesado y las huellas habían vuelto. Esta vez eran más profundas, llegaban hasta la puerta y desaparecían por la parte trasera de la cabaña. Mi padre no dijo nada, cogió el rifle y salió. No volvió en varias horas. Cuando lo hizo, tenía la cara pálida y la ropa empapada de sudor. Atrancó la puerta con muebles, apiló más leña en la estufa y susurró algo que no pude oír. Aquella fue la última noche. El bosque volvía a estar en completo silencio. No había viento, ni animales, ni ningún sonido, excepto las pisadas en el tejado. Eran lentos, deliberados, yendo y viniendo por la cabaña. Me senté en el sofá con Emma, con el cuerpo rígido, los ojos fijos en el techo, mientras el polvo caía a cada paso. Entonces, los pasos se detuvieron. Lo vi desde la ventana del otro lado de la habitación. La figura estaba agazapada fuera, alta e imposiblemente delgada, con las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Tenía la piel tirante sobre unos huesos que sobresalían de forma antinatural, la cara demacrada y hueca. Me miraba fijamente con ojos pálidos y brillantes, e incluso desde la distancia podía verle la boca, una sonrisa amplia y dentada que se extendía por toda su cara. No se movió, solo miraba fijamente. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmóvil, intentando convencerme de que no era real. Cuando volví a abrirlos, la figura había desaparecido. Salía el sol, la luz se colaba entre los árboles y oí el débil sonido de los pájaros por primera vez en días. Aquella mañana salimos de la cabaña.
Mi padre no habló, no miró atrás. Las huellas en la nieve nos siguieron hasta la mitad del camino antes de desaparecer en el bosque. No sé qué era lo que nos acechaba, qué clase de cosa llevaba mi voz y nos miraba a través de las ventanas. Pero sé una cosa: hay lugares en esos bosques donde el mundo se diluye, donde algo más se abre paso. Espera en el silencio, hambriento, observando. Y si alguna vez oyes tu propia voz llamando desde los árboles, no respondas. Tengo algunas historias sobre mi familia y la cabaña en la que vivíamos. Mientras crecía, mi padre era un completo imbécil. Lo justificaba diciendo que él también había tenido una educación dura. Se rumorea que su madre era bruja. Le gustaban mucho las cartas del tarot y las profecías. Siempre decía que nunca llegaría a los 60 años. 2 noches antes de su 60º cumpleaños, ella y otra mujer fueron encontradas muertas. Un pariente se hizo cargo de todo cuando ella murió, de modo que nuestros intentos de averiguar lo sucedido cayeron en saco roto. Nadie se enteró de las circunstancias de su muerte. Al parecer, el apellido de la familia significa algo satánico en un idioma extranjero. Al crecer, oímos susurros de una maldición según la cual todas las relaciones dentro de la familia están destinadas al fracaso. Todas las personas se han divorciado. No hay herederos varones de sangre del apellido. Este es el fin del linaje familiar. De todos modos, a mi padre le encantaban las antigüedades. La casa estaba llena de ellas. Cuando comenzó su obsesión, también las cosas raras que mi papá atesoraba, monedas de oro. Empezó a comprar cosas compulsivamente. Nada de valor, eso sí, solo trastos viejos. Hay montones de trastos inútiles en esta vieja casa. No sé si esa chatarra invitó a entrar algo, pero fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Una noche, papá se enfadó y abrió la puerta de un golpe, lo que rompió mi espejo. Esa noche tuve una severa parálisis del sueño y vi una imponente figura de sombra negra, ligeramente transparente, encorvada sobre mí. Podía sentir que intentaba hablarme en mi mente. Tal vez, no lo sé, pero me esforcé por ignorarlo. Básicamente, era yo repitiendo en mi cabeza: no puedo oírte. La, no te oigo. Y parecía funcionar a las 1000 maravillas, así que me sentí como un tipo duro después de eso. Después de esto, sin embargo, empecé a escuchar cosas más y más. En ese momento, vivíamos en un barrio suburbano muy agradable. Llegué a casa del colegio y dije: «Hola chicos, estoy en casa». Oí una voz femenina responder: «Me alegro de que hayas vuelto». Oí unos pasos por las escaleras. Una puerta se abrió y se cerró. Y entonces, algo grande cayó. Segundos después, sonó el teléfono. Contesté. Era mi madre. Ella dijo: «Lo siento, no hay nadie en casa. Volveremos en media hora más o menos». Lo reservé. Corrí descalza hasta la casa del vecino. Volví a casa cuando mis padres regresaron y registré la casa en busca de algo que pudiera haber hecho los fuertes ruidos de caída. No encontramos nada. Esto sucedería unas cuantas veces más después de esto. Y de repente mi mamá se enfermó con neumonía y se metió de lleno en la guerra espiritual y empezó a hablar en lenguas. Ella profetizaba sobre el fin de los tiempos, se desmayaba en la iglesia y básicamente se convirtió en una fanática total. Mi padre se unió al movimiento del fin del mundo alrededor de 2012. Esto es cuando todo en la vida de mi familia cambia dramáticamente para peor. Mi padre decide mudarnos a mediados del Atlántico en una cabaña en ruinas de la década de 1700. Era un lugar en los bosques de Pensilvania y era muy visible. No había agua corriente, ni baño, ni una bombilla. A 3 millas de un sitio histórico de asesinatos en masa. El agente inmobiliario que nos la vendió ni siquiera quiso entrar en la casa.
Incluso a pesar de estos defectos, mi padre se enamoró de este modelo y lo compró de inmediato. Buen movimiento, papá. Nos mudamos a la casa. Más tarde descubrimos que múltiples personas murieron en la propiedad. Encontramos orbes y distorsiones extrañas y fotos de la propiedad. Descubrimos que los dueños anteriores no tenían enfermedades mentales. Nos enteramos de que la casa es conocida por los veteranos como un lugar severamente embrujado. La cabaña tenía vértebras y otros huesos grandes en la estructura de piedra. Cadenas por todos los lados de la casa. Ratas, serpientes y ratones caminaban libremente por la casa. Y el sótano estaba lleno de antiguos frascos de patas de cerdo. Toda la casa estaba llena de decoración cristiana y reliquias de los antiguos propietarios, crucifijos, imágenes sagradas, y si me refiero a toda, significa que estos objetos estaban en cada esquina, en cada puerta, en cada pared. Todo estaba cubierto. Mi padre nos hizo quitarlo todo porque decía que era una monstruosidad. No hace falta decir que era realmente espeluznante. Mi padre incluso encontró una caja llena de cartas de dueños anteriores y las quemó todas después de leerlas. No dejaba que nadie más viera el contenido de lo que estaba escrito en ellas. Por una vez no atesoraba nada. Algunas zonas de esta casa de troncos eran peores que otras. El sótano era horrible, el ático era una zona prohibida y el suelo se estaba hundiendo. En ciertas áreas. Todos se fijaron en una ventana. Decían que sentían que alguien les observaba desde ella. Nadie pudo deshacerse de esa sensación. Aún hoy, esa ventana nos incomoda. Incluso uno de los veteranos, después de que todos estuviéramos de acuerdo en que la ventana era rara, nos cuenta una historia sobre esa misma ventana. Decía que, cuando era pequeño, él y sus amigos jugaban a la gallina con la cabaña. Veían quién se acercaba más a la cabaña antes de asustarse. Él y sus amigos hablaban de que sentían que la ventana central, la misma ventana que nos asustaba a todos, estaba embrujada. Justo en ese momento, la actividad paranormal comenzó a aumentar. Mi amigo y yo estábamos cuidando a mi hermano pequeño, pasando el rato junto a la supuesta ventana embrujada. Apenas podía hablar. Tiene un retraso autista del habla. Nos mira fijamente, sonríe ampliamente y exclama: «Hola, Betsy». Nos asustamos. ¿Con quién estás hablando? Nunca habla. Pregunté a mis padres cómo se llamaba la chica que murió en la casa. Su nombre era Betsy. Murió de una enfermedad cuando tenía 16 años. Con la mudanza, mis padres se unieron a una iglesia cristiana loca. No era una de esas normales, era una de esas que son básicamente un culto. Pero esto era una locura. Loca en el sentido de que si tienes cáncer o enfermas, es culpa tuya porque comulgaste de la manera equivocada. El lenguaje de mis padres cambiaba cuando hablaban de la iglesia o del pastor. Ellos dirían fuertemente: «Hola, pastor», o a nosotros nos decían: «Tenéis que escuchar al pastor». Y para ellos, el pastor es igual a su nuevo Dios. Mi padre narcisista aprende sobre el aceite santo y unge toda la propiedad. Mi padre también comenzó a volverse loco, realmente loco. No nos dejaba salir de la propiedad, no nos dejaba comprar nada. Nos daba un presupuesto ínfimo de comida para una familia de 6. Toda la ropa tenía que ser comprada a través de él. Mi madre no podía limpiar nada que fuera suyo. No se le permitía conseguir un trabajo. No se le permitía comunicarse con su lado de la familia. Mi padre hacía todo lo que podía para evitar que ella hiciera cualquiera de estas cosas. Se convirtió en un obseso del control. Lo perdimos todo y nos volvimos totalmente dependientes de su buen humor. Empieza a decir que mi madre está poseída y grita sobre ella. Él reprende a estos demonios dentro de ella. Le levanta las manos y todo. Mientras la inmoviliza contra la pared, llama al pastor para un exorcismo improvisado.
abrumador para mis hermanos autistas. A medida que mi padre se vuelve más y más loco, empiezo a ver figuras y fenómenos alrededor de la casa. Ojo, mi padre atestigua que esta fue la mejor época de su vida, cuando estábamos todos juntos bajo un mismo techo. Mientras tanto, la mierda psicópata comienza a suceder. La parálisis del sueño comienza de nuevo, peor que antes. Mi padre sale de la casa después de una pelea con mi madre y la ventana es succionada fuera de la casa y se estrella contra el suelo. Nunca había visto algo así, ni antes ni después. Esa habitación parecía un vacío. La parálisis del sueño comienza a empeorar. La casa de madera empieza a desmoronarse. También el matrimonio de mis padres. Cuando mi madre se da cuenta de lo mal que está la situación, abandona la secta y mi padre recluta al pastor para que la ayude a deshacerse de sus demonios en un intento de recuperarla. En ese momento me fui de casa para vivir en un barco. Pasan los años y para entonces ya tengo novio y visito la propiedad. No sé por qué fuimos allí. Mis padres todavía están pasando por un divorcio loco. Mi padre se está volviendo loco. Han pasado tantos años que me olvidé de lo loca que es la propiedad. Estoy intentando reconectar con mi padre y quiero presentar a mi novio a la familia. Y mientras llegábamos, le dije que se agarrara fuerte. Mi novio, mi padre y yo estábamos disfrutando de una hoguera a medianoche a 2 o 3 metros del borde de la línea de bosque. Hay un poco de niebla y está húmedo. Hay un montón de ranas de árbol y catidids zumbando en el fondo. Era súper ruidoso para la mitad de la noche, pero eso es un verano del Atlántico medio para ti. Mi padre, psicópata, empieza a actuar de forma extraña. El pozo de fuego está enfrente de la casa de madera donde la ventana espeluznante mencionado anteriormente es la única ventana que se puede ver. Los bosques siempre se vuelven más ruidosos y silenciosos. Así es la naturaleza. Todos somos granolas al aire libre, así que sabemos que así es como puede sonar el bosque. Pero de repente, todos los sonidos se detuvieron. Literalmente, ningún ruido en absoluto, como si se hubiera encendido un interruptor. El silencio era total, como esa sensación de vacío otra vez. Mi novio y yo nos reímos nerviosamente y nos preguntamos en voz alta qué podría estar caminando por ahí. Mi padre se queda mirando el fuego y nos dice que lo ignoremos. Se queda inexpresivo. Tanto yo como mi novio estamos ahora tiffing duro a eso. Y de repente, a pesar de que estamos de pie junto a un fuego ardiente de buen tamaño, se vuelve frío a nuestro alrededor, un frío helador. Oímos un movimiento en el bosque frente a nosotros y pensamos que es un gato. Miramos hacia abajo y vemos que el gato está a nuestro lado. La atención del gato se fija en el bosque que tenemos delante. Se hincha y sale disparado. El barullo se hace más fuerte. Se convierte en lo que suena como alguien corriendo hacia nosotros. Suena enorme, más fuerte que cualquier oso. Un pisotón muy fuerte que se acelera de una caminata lenta a un sprint completo. Sonaba de nuevo enorme. Siento que realmente tengo que hacer hincapié en cómo ladrillo shittingly fuerte esta cosa era. Había ramas moviéndose y rompiéndose por todas partes. Era como la escena de Lost, donde ven al monstruo de humo por primera vez. Fuerte y obviamente alarmante. Definitivamente suena como si estuviera corriendo en 2 pies y al final está corriendo rápido como el infierno. A mi novio y a mí se nos heló la sangre. Nos sentimos como ese loro del Señor de los Anillos, en el que Frodo les dice a los otros hobbits que se salgan de la carretera con ese extraño efecto de zoom. Los dos nos tensamos y retrocedemos como locos al ver que nos pilla desprevenidos lo que demonios se nos viene encima. Básicamente, intentamos salir pitando de allí bajo cualquier circunstancia. Mi padre, sin embargo, no se mueve.
se queda mirando fijamente al fuego, sin reaccionar ante nada. La carrera se detiene al borde de la luz del fuego. De un sprint ensordecedor a cero ruido. Es imposible que un atleta profesional se detenga tan rápido. Directamente desaparece. Mi novio vuelve en sí y coge su linterna súper brillante y la ilumina hacia donde la cosa invisible corría hacia nosotros. Contuvimos la respiración, congelados en estado de shock. Allí no había nada, nada de nada, ni siquiera huellas en la hierba, ni movimiento de ramas, ni evidencia de ramas rotas. Hubo ruido, y luego nada, silencio total. Estamos totalmente confundidos, sin decirnos nada. Nos quedamos boquiabiertos mirando al suelo. Mi padre dice que no es nada y sigue sin apartar la mirada del fuego. Actúa de forma extraña y desconectada durante el resto de la noche. Los bichos empiezan a piar de nuevo, pero sigue sin haber movimiento. No hay más pasos, solo el sonido de los grillos y un fuego crepitante. Y pensamos que es hora de dormir. Así que otra noche, mi novio tiene que ir a orinar, pero como no hay inodoros que funcionen, sale a la arboleda detrás de la casa de troncos. Nos alojamos en una pequeña casa de invitados a la derecha de la cabaña. Dice que, mientras estaba meando, oyó unos golpes procedentes del lateral de la casa. Pensó que era un pájaro carpintero o algún animal, se lo quitó de encima y terminó de hacer sus necesidades. Él comienza a caminar de regreso y escucha fuertes golpes frenéticos que vienen del lado de la casa de madera. Se asusta un poco y vuelve a la casa de invitados y cierra las persianas. Me dice que días antes vio una forma blanca translúcida en la espeluznante ventana que iba de izquierda a derecha. Le asustó porque nunca le conté todas las historias sobre esa ventana. Las cualidades narcisistas de mi padre se agravan. Mi padre y yo nos peleamos. Mi novio y yo nos damos cuenta de que tenemos que irnos antes de que la mierda golpee el ventilador. Empezamos a hacer las maletas para irnos cuando mi novio ve una gran figura en el porche a plena luz del día. No pude verlo bien, pero lo vi en mi periferia. Medía al menos 2 metros, estaba encorvada y le miraba fijamente desde el otro lado de la puerta de cristal. Las luces parpadean y se apagan, y en ese momento pienso, ¡oh, qué alegría! Nos sumergimos en la oscuridad y en la propiedad de un psicópata desquiciado. Mi novio dice que la criatura parecía tener forma de diamante, como si tuviera los brazos agarrados a los lados y una forma rara en la parte superior de la cabeza. No pudo verlo bien. Estamos muy asustados, pero intentamos seguir haciendo las maletas. Debido a algunas circunstancias, el camión no estaba listo para moverse, así que tuvimos que quedarnos otra noche. Cae la noche y se oyen pisadas en el tejado y en la casa. Los sonidos de pasos vienen de todas partes. Los gatos no quieren dejar sola la puerta principal de la casa. Momentos después empiezan a gritar. No nos movemos de nuestro sitio y nos quedamos en el sofá. Frente al sofá hay una pequeña ventana. En la esquina inferior derecha de la ventana vemos un rostro pálido y demacrado. La ventana no está cubierta por una cortina, así que desde ella siempre podríamos ver directamente hacia adentro o hacia el interior de la casa. El rostro se desplaza desde la esquina inferior derecha hasta la esquina izquierda, luego hacia arriba y después desaparece. Al día siguiente, mi padre se vuelve loco e intenta matarnos. Bloquea el camión de mi novio. Tiramos todas nuestras cosas a la camioneta en un frenesí y atravesamos el jardín para salir. Ya no nos importaba. En ese momento, mi padre salta sobre el cortacésped. Es un enorme cortacésped de la vieja escuela, otro trasto antiguo que ha coleccionado, e intenta embestir el camión. Apenas nos esquivó mientras nos alejábamos. Después de todos estos días, me ha costado mucho entrar en razón. Estos sucesos parecen irreales cuando se lo cuento a alguien, pero es verdad. Y sí, es difícil de creer. ¿Alguien puede decirme qué demonios era?
¿Qué clase de criatura pudo haber estado en la casa y qué poseyó a mi padre?